La importancia de la psicología social. La psicología social identifica la íntima relación existente entre individuo y sociedad, así como sus interacciones y consecuentes adaptaciones, analizando fenómenos que son psicológicos y sociales a la vez. Pero lejos de separar al individuo y a la sociedad en conceptos contrapuestos, como en una dicotomía, la psicología social considera cómo uno contiene al otro y genera un impacto sobre él, de forma que las concepciones individuales desembocan en los fenómenos socioculturales, así como estos afectan el significado que el individuo otorga a la realidad y su conducta en consecuencia. Hemos de considerar que la sociedad con la que interactúa el individuo no se limita a la externa, sino que comprende también una sociedad interna, personal, subjetiva, que se forma el mismo individuo a través de sus ideas, experiencias, etc. Por otro lado, el aislamiento de un individuo no lo excluye del grupo social al que pertenece. La psicología social nos permite comprender la experiencia e interés o intención personal, consciente o inconsciente, de los individuos en su interacción social. Objetivo de la teoría sociocultural. La teoría sociocultural estudia los procesos psicológicos con la finalidad de poder describir la relación entre el aprendizaje y el desarrollo, en donde se entienda el pensamiento, así como su relación con los fenómenos de comunicación social, debido a que es ahí donde se crean aquellas acciones que nos llevarán a la aproximación empírica. Algunas características de esta teoría son: 1. Analiza su desarrollo. 2. Declara que los fenómenos psicológicos tienen su causa en el origen social. 3. El lenguaje interviene en las acciones humanas. A este lenguaje se le conoce como una acción mediada. Esta acción mediada sirve para poder comprender cómo las funciones mentales superiores están influenciadas por marcos culturales, institucionales e históricos, por lo que se dice que las herramientas de mediación contienen a los patrones socioculturales. Diferencias entre la sociología y la psicología social. La sociología es una ciencia que nace en la modernidad capitalista, adoptando como objeto de estudio a la sociedad moderna que ha dejado atrás a la religión y la tradición. Ya como una etapa científica de la historia del conocimiento, ya como la estructura establecida en Europa Occidental y Estados Unidos desde el siglo XIX, y de forma general en el mundo en el siglo XX. La sociología, en su cientificidad, dentro del estudio de la sociedad, emplea el método comparativo, ya sea de forma sincrónica, comparando en la misma época dos distintas sociedades, o de forma diacrónica, comparando la misma o diversas sociedades en diferentes épocas. En cambio, la psicología social se ocupa más bien del estudio de las concepciones individuales y su impacto en los fenómenos socioculturales, tomando como objeto de estudio el conflicto existente entre individuo y sociedad, haciendo referencia al desarrollo, estructura y función de la comunicación, ideologías y conductas de los individuos. Emplea métodos cuantitativos y cualitativos. La medición y estadística a través de encuestas es usada como método cuantitativo en la investigación de los fenómenos socioculturales mencionados, dentro de una población específica. El método cualitativo es un análisis inductivo particular que permite identificar el significado subjetivo que los individuos otorgan a la realidad y el impacto que esta concepción tiene en su conducta y en el desarrollo de los fenómenos sociales. La investigación emplea las conductas y palabras de las personas como objeto de observación. Lejos de controlar las variables, buscan identificar el contexto en el que se dan las conductas para comprenderlas. Relación sujeto-objeto-investigador. Para que el investigador pueda aproximarse a la conexión que existe entre las acciones de un sujeto y mundos intencionales culturales, es necesario una visión psicosocial cambiada por una lectura ternaria
en términos de sujeto individual, sujeto social y objeto, que se diferencia de la clave de lectura binaria transmitida por la filosofía clásica y que suelen utilizar algunos psicólogos al separar el sujeto del objeto, o en el caso de la sociología, que sustituye al sujeto por una sociedad, donde en ambas disciplinas el sujeto y el objeto se distinguen por aspectos, ya sean económicos, políticos, éticos o históricos. La relación ego-alter-objeto constituye una interacción, es decir, en cambios que impactan tanto lo que se piensa como la forma en que se va a comportar el individuo. Por ejemplo, cuando ante un grupo se adquieren respuestas comunes y de manera más sencilla, a esto se le conoce como facilitación social. O, por otra parte, se adquieren comportamientos no propios del individuo, a los que se cede por presión. A esto se le conoce como influencia social. Concepto de la realidad. La realidad, dentro de los procesos socioculturales, se comprende como una interpretación que tiene el sujeto sobre su entorno, donde puede haber una representación o un objeto empírico. En este último influyen las percepciones y experiencias anteriores que hayan existido alrededor del objeto. Por otro lado, con la realidad que el individuo adopta, éste adquiere la habilidad de que, a pesar de las diferentes separaciones, variedad de opiniones o diversidad lingüística y étnica, podrá establecer su propia identidad. En otras palabras, es el sujeto quien construye su realidad con base al aprendizaje social al interiorizar aquellos significados que, poco a poco, van formando sus ideas, creencias y conocimiento. Por lo tanto, el comportamiento del sujeto y lo que se quiera decodificar también son parte de las intervenciones de su propio sentido, a lo que se le conoce como realidad subjetiva. Asimismo, es parte del contexto social y cultural en el que se ha desarrollado, a lo que se le denomina realidad objetiva.